Y les invito a abrir la palabra del Señor en un versículo de la palabra que está en 1 Samuel capítulo 15, un versículo muy conocido y leído y meditado. Capítulo 15, 1 Samuel 15, en la página 305 del himnario, de las Biblias, con índice al centro. Y es el versículo 22, por eso digo que es un versículo muy conocido. Y vamos a ver lo que el Señor nos puede conceder de la meditación, a lo que se puede desprender de este versículo. Y Samuel dijo, y esto hablándole a Saúl, al rey Saúl en ese momento: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Luego hace una aclaración en la cual, por supuesto, no tenemos idea, por lo menos en esta tarde, de meternos en cuanto a la transgresión de estos puntos que aquí Dios establece en cuanto a la obediencia y el prestar atención. Dos elementos fundamentales en el trato de Dios siempre con sus hijos. Y recordando de estudios pasados, ya hace muchos años, vino a mi memoria algo que en su momento lo estudié para dar en algún campamento hace mucho tiempo, pero que siempre viene bien, pues como siempre decimos, uno saca de la palabra cosas viejas y cosas nuevas. Para algunos pueden ser nuevas, para otros son cosas ya oídas, para otros pueden ser repetidas, pero nunca dejan de ser de bendición. Y pensando en este sentido, en estas dos cosas que dice aquí Samuel, el de obedecer y de prestar atención, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de siervos que así lo han hecho. Pero hay especialmente un siervo cuyo ministerio quedó más ampliamente registrado. Por supuesto, no lo comparamos con el Señor Jesucristo, el cual hizo exactamente todo lo que el Padre le mandó que hiciese y fue perfecto en obediencia. Pero buscando también en otros ejemplos de la palabra de Dios, encontramos siervos que realmente nos han dejado este ejemplo y lo podemos ver. Y en este caso vamos a hablar de Moisés, aquel siervo que fue escogido por Dios para ser el dador de la ley y también el que libraría al pueblo de Israel de la esclavitud y lo guiaría a través de los 40 años en el desierto. Y es muy amplio, pues abarca en el libro de los Éxodos prácticamente todo el libro, desde el 25 hasta el final, pero es notable lo que va resaltando de todo lo que este siervo hizo, lo que el pueblo hizo y cómo Dios lo vio. Lo primero, vamos a ir hojeando rápido, ¿no? Con respecto a lo que decíamos acá, de obedecer y de prestar atención. Dice en el capítulo 25, en Éxodo. Ahora en Éxodo, capítulo 25. En primer lugar, hablándole luego del pacto con el pueblo, en el capítulo 25, en el versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda.
y hace toda una serie de descripción de lo que habrían de ofrecer. En el 8 nos dice: y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Ahí comienza el mandamiento específicamente de lo que tenía que el pueblo realizar, conforme a lo que dice acá en el Nuevo, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de sus vasos, así lo haréis. Y no solamente de eso, sino de todas las demás cosas que se irían desarrollando en este libro. Pero presten atención, porque dice: y harás conforme a lo que yo te mostraré. El prestar atención. No estaba escrito lo que tenía que hacer Moisés. Dios en el Monte Santo le iría mostrando aquellas cosas que debían ser hechas para el lugar donde él habría de habitar entre los hijos de Israel. Y esto es lo primero: conforme a todo lo que yo te mostraré. Y habla del arca y de los querubines, la mesa, el candelero que habría de ser allí hecho, la forma en que debía ser hecho, todo a martillo, a metal de oro, las planchas hechas todo a golpe de martillo. En el 40 del versículo 25, vuelve a recalcarle el Señor: y mira, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Otra vez, se lo vuelve a recalcar. Y está hablando del tabernáculo, sus cortinas y tablas, el velo de las cortinas. En el verso 30 del capítulo 26, vuelve a recalcar: y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, y pensaba para mí mismo cómo estaría Moisés atento a todas aquellas imágenes que le iban siendo mostradas en el Monte Santo. Y no podía escapársele detalle alguno de todo lo que tenía que hacer. Y miren que era grande y de primorosa hechura y de una calidad excelente y único. ¿Cómo? Pero plagado de detalles. No uno o dos detalles. Y cada detalle tenía que ser hecho conforme a lo que Dios le había mostrado. Fíjense la importancia de esto. Seguimos hojeando. Dice en el capítulo 27, ya cuando habla de los sacerdotes, en el versículo 2: y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Este detalle importante que nos revela muchas cosas. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Detalle fundamental: a quienes yo he henchido de espíritu. Eso nos da la respuesta, en primer lugar, a eso que decíamos: qué capacidad la mente de Moisés para retener todos los detalles. No estaba en él esa capacidad. Estaba en Dios y en el Espíritu de Dios. Y hay más. Luego habla del efod, que tenía que llevar el sacerdote sobre él, el racional, la plancha de oro que debían llevar sobre la frente,
que tenía que decir santidad a Jehová. Hoy hablamos en la escuelita de los 3 aspectos que tenía que tener el creyente. Una que era, por lo menos acá en la clase de los mayores, ¿no? Era ser salvo, ser santos para luego ser fieles. Santos seréis porque yo soy santo. Era el mandamiento para el pueblo de Dios. Luego habla de lo que debían hacer en cuanto a la consagración de Aarón, de sus hijos, para el sacerdocio, el continuo sacrificio que debía ser presentado, y luego dice, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año, cada día sin intermisión. Ofrecerás el cordero a la mañana y el cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Sigue la palabra, nos habla del altar, del perfume también, cómo debía ser hecho, cómo debían ser quemados sobre él los distintos sahumerios, la fuente de metal, que era especialmente para lavar los animales que habrían de ser sacrificados. Luego el aceite de la unción, un aceite que no podía ser imitado por ningún imitador para hacer que uno quisiera de pronto tener ese perfume especial que había en el templo, de tenerlo en su casa también. No se podía. Era de Dios, tenía que ser exclusivo porque tenía que haber distinción entre lo que era de Dios y lo que era del pueblo. Si bien Dios quería que todos sean santos, pero en cuanto a esto, porque nos habla de una obra muy especial de Dios y de la presencia del Espíritu Santo que no puede ser imitada. Solamente Dios puede dar esa obra preciosa en el corazón de la presencia del Espíritu. Y no podía tener contacto con la carne, ese aceite. No podía tener contacto con la carne. Sobre los vestidos, sí, de los sacerdotes y de las cosas sobre las cuales se echaba, pero no se podía tener contacto sobre la piel. Y eso nos habla de que nada tiene que ver el espíritu con la carne. Es una figura. Y en el 31, luego de hablar de estas cosas, vuelve a repetir en el 3, en el 1 podemos leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá. Y este detalle importante. Y yo le he henchido de espíritu de Dios. Muy claro. ¿Para qué? Para que sea en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metales, por supuesto también en las piedras y aún en la madera, todo un artesano. Magnífico, pero luego nos dice, y he puesto en el 6, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y esto me hizo pensar en algo tan importante, porque, fíjense, ya no era directamente que lo tenía que hacer Moisés, sino que lo tenían que hacer artesanos. Y es muy clara la palabra de Dios. En ciencia y en todo, y para inventar diseños. Para inventar diseños, dice, lo que tenían que hacer. Todos aquellos detalles que decíamos tan amplios de las flores, de las manzanas que debían hacer en oro, los detalles, lo tenían que inventar. Pero no nos olvidemos que estaba el Espíritu de Dios. Y yo decía, no puede ser de otra manera que más que la explicación que le pudiera dar Moisés de cómo debían ser hechas las cosas, era el Espíritu de Dios que revelaba.
al corazón y a la mente de aquel artífice de cómo debía hacer las cosas, porque no debía haber error. No podía uno inventar lo que le gustara o lo que a uno le parecía lindo. El invento era conforme a la guía del Espíritu de Dios, porque debía ser en todo agradable a Dios y debía ser aprobado por Dios. Y había sabiduría en el ánimo de todo sabio. Qué linda, todas estas expresiones tan claras. Luego, lamentablemente, todo esto les fue mostrado en el monte, lo que debía ser. Pero mientras tanto, el pueblo no sabía lo que pasaba. Acontece la triste experiencia de Aarón, pidiendo zarcillos, anillos y cosas de oro, construyen el becerro, el castigo de Dios sobre un pueblo que inmediatamente, en lugar de esperar en el Señor, porque Moisés tardaba en que le llegara la respuesta de Dios, y entonces deciden para sí construirse dioses, ídolos de oro, de plata, de lo que sea. Y viene el castigo de Dios, y en esta situación es cuando la tribu de Leví se consagra a Dios, porque son los que obedecen y hacen el juicio sobre la nación y sobre sus hermanos. Luego llega la intercesión de Moisés por el pueblo para que Dios no destruyese todo el pueblo. La expresión de Dios que dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré, y seré clemente para con el que seré clemente. Y cuando pasa Jehová, proclama su nombre y lo que él es. Y pasando Jehová, ya estoy en el 34:6, por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y bondad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Moisés escuchó esto, puso su cabeza sobre el suelo y encorvóse. Y clama entonces por el pueblo, y Dios hace pacto nuevamente con el pueblo. Y a partir del 35, dice: y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel, y díjoles: estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. Y ahora recién comienza todo el detalle de lo que él tenía que decirle. Y habló Moisés en el 4 a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que ha mandado Jehová diciendo. Esto es muy importante, hermano. La palabra de Dios y el cumplimiento de su... Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal de corazón la traerá a Jehová, y toda diversidad de materiales ricos. En el 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Viene a mi corazón el texto que dice: y mi pueblo serálo de buena voluntad en el día de su poder. Es decir, es una voluntad que el Señor mueve en el corazón, pero que también está en el corazón de los hombres, no en el corazón natural, sino en aquel que quiere temer a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Y vinieron así, hombres como mujeres, todo voluntario de corazón. Además, las mujeres sabias, en el 25 de corazón, hilaban de sus manos, y traían lo hilado
cárdeno, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría, hilaron pelos de cabra. ¿Cuánta sabiduría Dios tuvo que ir dando a hombres como a mujeres? En el 29 al final dice, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y luego dice, en el 31, y lo ha henchido de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artificio. ¿A quién? A Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. En el 34 del mismo capítulo, 35, dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como también a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y los ha henchido de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de artificio y de invención, etcétera, etcétera. E inventen todo diseño. La capacidad también para enseñar también a otros. No solo porque la obra era grande. Ellos solos no podían, pero también la capacidad de enseñador, ¿no? Me hacía acordar a los dones del Espíritu, cómo el Señor los reparte. Y ya desde entonces se muestra esta realidad, cómo el Señor reparte dones a los hombres, aún en este sentido, aún en las cosas materiales, cómo Dios tiene que guiarnos para hacer las cosas como a Él le agrada. Y en el 36, aparte de la inteligencia, que pusiesen para hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Otra vez, lo vuelve a recalcar. Esto es algo que se repite de aquí en más en forma permanente. La sabiduría que Dios da y el obedecer lo que Dios había mandado. En el 2 vuelve a repetir, había dado Jehová sabiduría a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Es decir, la capacidad también que Dios da para poder servir en el ministerio al cual el Señor nos llama. Lo importante que es, pedirle a Dios que me diga, que me enseñe qué es lo que debo hacer y confiar. Porque todas estas personas naturalmente no eran así. Fueron hechas por Dios. Dios le dio ese espíritu de sabiduría y la capacidad. Les abrió el espiritual entendimiento, el espiritual conocimiento y la capacidad de inventar aquellas cosas. Esta palabra me llamó la atención, inventar. Pues no había. Ellos no tenían el modelo, la imagen, porque es fácil si me dicen, tenés que copiar esto, ya está. Entonces yo invento algo que es igual a esto ya no es un invento, es una copia. Pero si no está esto, y yo le digo, si esto no existiera, invéntenme un gel de alcohol en sachet. ¿Cómo hacen? Si no sabemos lo que es el sachet, no sabemos lo que es el alcohol en gel, no sabemos cómo funciona, nada. Pero Dios le dio esa capacidad. Y en el 4, y vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y el pueblo traía, al punto tal que en un momento Moisés tiene que decir, basta, no traigan más, de tanto que habían traído. De oro, plata, piedras preciosas, piedras... uno se pregunta, ¿de dónde sacaron todo eso? Fue lo que trajeron de Egipto, de lo que le dio el pueblo para que se vayan. Ahora lo ofrendaban para hacer la casa de Dios. Y fue impedido de traer. Ya está. Pero también nos habla de una cosa muy interesante. Inmediatamente pensé en lo que decía el apóstol Pablo, que el ministerio de él no era por codicia, que era para el Señor, no era para la riqueza personal de Moisés, ni de los sacerdotes, ni de los
intelectuales, eruditos que hacían la obra. Nos hace pensar en este tiempo, todos estos mentirosos que en definitiva lo que buscan es enriquecerse a sí mismos, que hacen mercadería de los creyentes, de los hijos de Dios. ¿Cuántos hay, no? Que lo único que les interesa es el dinero que cada uno de nosotros podemos llegar a poner en la iglesia, en la caja y especialmente en lo que le va a corresponder a él. Entonces, aquí, una vez que ya estuvo, que ya estaba la cantidad, bueno, no traigan más. Ya con esto tenemos para hacer. Y todos los sabios, en el 8, de corazón entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo. La obediencia de empezar. Luego sigue más adelante, en el capítulo 38, verso 22, no vamos a leer todo porque es muy precioso, pero es muy extenso. Pero en el 22 dice, y Besaleel, que ya lo habíamos leído, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Obediencia. En el 39, verso 1, dice, y las vestiduras sagradas al final para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. En el 5, en cuanto a el efod, como Jehová lo había mandado a Moisés, cumplimiento. Y las piedras preciosas, en el 7, como Jehová lo había mandado a Moisés, ahí leí al revés. En el 26, las campanillas y la granada alrededor del manto para ministrar, final, como Jehová mandó a Moisés. Luego las túnicas, el cinto de lino torcido, con cada uno de los colores que representan al Señor Jesucristo. En el 29, como Jehová lo mandó a Moisés. En el 31, el cordón de jacinto para colocarlo en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron, con total firmeza. Y en el 42, ya para ir finalizando, dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Miren qué bendición, qué cosa más notable. Y esto me hace pensar también en la visión que debe tener un ministro con respecto al ministerio de la iglesia, de cada uno de los que trabajan. Porque la palabra se enseña como Jehová, como Dios nos dio. Y después uno observa a ver si lo que se hace es conforme a lo que está escrito o cada uno hace conforme a su propia invención o a su propio parecer. Seguramente, acá nos habla de gente voluntariosa, de su corazón, voluntariamente se ofrecieron en espíritu, en alma, en cuerpo y en lo material. Seguramente hay quienes no, como decíamos esta mañana, la libertad está. No dice que todos hicieron eso, algunos, muchos, y los nombra. Pero al final de la obra, al final de todo, el ministro de Dios, Moisés, se detuvo a mirar y vio Moisés la obra. Qué notable. Era igualita a la que le había sido mostrada en el monte, pero ahora hecha realidad sobre la tierra. ¡Qué emoción! Yo tenía una costumbre, cuando trabajaba y hacía algunas cosas, que las terminaba, después me iba medio de lejos a mirarlo. A una cuadra me ponía así y lo miraba.
todos los detalles. No era para alabarme. Me daba gozo, felicidad de que, bueno, estaba terminado. Me daba felicidad. Como a algunos le puede dar felicidad a otras cosas. Acá tenemos un arquitecto, ¿no? Creo que debe ser así también. Uno ve lo que está hecho y más si se hizo conforme a lo que hizo en los planos, después hay que llevarlo a la realidad. A veces se puede, a veces no. A veces dice, bueno, el papel aguanta todo. Después hay que llevarlo a la realidad. Acá, por ejemplo, donde estoy yo parado, el arquitecto Arturo Poletti, y ahí por ahí deben andar los planos todavía, ¿no? Diseñó una torre de otros 4 o 5 metros de alto, como un campanario, para poner arriba luces, acá arriba. Ya tiene 9. Así que, con eso le dije, Arturo, perdóneme, pero ¿cómo lo sostengo eso ahí arriba? Y la miró, acá se sentó, en una silla así, miró, y me dijo, tengo que confesarte algo, Daniel, ¿qué? Y me salió un poco alta, así me dijo. Gracias, hermano, le dije. Bueno, mira, te perdono porque hiciste todo lo demás conforme a lo que está en el plano. Pero ahí vemos algo mucho más maravilloso todavía. Yo me imagino el gozo de Moisés, de poder ver concretado aquello que vio durante 40 días y le fue mostrado y le fue dicho por Dios, así, conforme lo que te ha sido mostrado, eso harás. Esto nos tiene que tener una lección muy importante a cada uno de nosotros. Porque luego nos dice, y vio esto, lo que habían hecho, como Jehová había mandado. Estas palabras no están de más. No están de más. Lo vuelve a recalcar. Y hace algo, y bendíjolos. Yo no recuerdo el otro día sobre qué también hablaba de esto y decía bendíjelo, los bendijo. Pero los bendijo. Le dio la bendición de Dios por la obediencia cumplida. Qué notable, ¿no? Si uno piensa en el pasaje cuando habla de los pastores a los cuales debemos sujetarnos, los cuales darán cuenta para que lo hagan con gozo y con alegría y no gimiendo. Con gozo y alegría será si ven que en la iglesia que pastoreaban se hicieron las cosas conforme Dios lo mandó. Con tristeza y seguramente con nada de alegría será si ve que en la iglesia cada uno fue haciendo lo que mejor le parecía o su intelecto le enseñaba o le parecía que lo que el pastor decía ya era caduco o viejo o anticuado. Queridos hermanos, yo creo que debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios y que las nuevas generaciones que van creciendo aprendan estas lecciones que son del Antiguo Testamento, pero que siguen siendo vigentes. Vuelvo a repetir, la alegría de este hombre de Dios. Y luego lo vuelve a repetir, ahora ya con la gloria de Jehová presente. Por eso decíamos, la total aprobación. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová, en el 25, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio, delante del velo, y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Y en el 29, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del tabernáculo del testimonio, y ofreció, recién ahí, lo estrenó, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová lo había
mandado a Moisés. ¿Es repetitivo? ¿Es cansador? No. Es para confirmación de nuestra enseñanza, etcétera, etcétera. Y cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, el 32, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, con limpieza entraban, como Jehová había mandado a Moisés otra vez. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Obra terminada. Fin de obra. Qué lindo. Fin de obra. Ya está. Y la prueba de esto entonces, 34. Una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en sus jornadas, etcétera, etcétera. Qué hermoso, ¿no? La aprobación de Dios. Tener de Dios la alabanza. Con toda seguridad, que si no hubiese hecho conforme a todo lo que Dios mandó, así sean los más mínimos y pequeños detalles, la gloria de Jehová no se hubiese asentado sobre él. De eso estoy plenamente convencido. Porque Dios no es un Dios de improvisación o de medias tintas, o de así como sea, o hacerlo de alguna manera como sea. Las cosas del Señor, con cuánta solemnidad, con cuánta seriedad habrán hecho estas cosas, con cuánto cuidado, con cuánto esmero. Cada una es larguísimo, pero es hermoso estudiar el libro de Éxodo y la construcción del tabernáculo. Pues el tejido, las cortinas, las columnas, los vasos, el altar, las fuentes, todo hecho con primorosa hechura por los dones de Dios, dado a los hombres artífices que con sus manos eran instrumentos de Dios. Y cuando eso hubo acabado, Dios le da el final de obra. Es agradable a sus ojos. Como en otra oportunidad, podía descender fuego del cielo y hacer ¿qué? Y consumir todo. Esto no es lo que te mandé. Esto no es lo que te mostré. ¿Acaso se lo dice? ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Tal vez en muchas escrituras encontramos esto, de obedecer a las palabras de Jehová. Pero creo que más claro que esto, para nuestro entendimiento pequeño, humano, terreno, no es tan claro como esto. No es nada más claro. Hablamos de Cristo, que hizo toda la voluntad de Dios, y gracias a Dios. Por eso pudo decir consumado es. En Cristo, todo lo que allí era imagen visual, artífice, en Cristo fue la perfección de su obra. Él fue el templo de Dios, consagrado. Derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Y por eso pudo decir, consumado es. Y obrar nuestra eterna redención. Y ahora acá, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos queridos, es para que nos examinásemos también, examinemos a nosotros mismos. Ahora vamos a participar de los símbolos, que es una figura de aquel que fue sacrificado por nosotros y nos da el ejemplo perfecto de obediencia y consumación de todo lo que,
todo lo que el Padre me ha dado, todo lo que el Padre me ha dicho, eso hago yo. No quedó un detalle. Así como Moisés veló y el pueblo obedeció, en Cristo Jesús no hubo absolutamente el más mínimo detalle fuera de la perfección de Dios. Y que no fuera agradable, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Y esto de participar de los símbolos es mandamiento perpetuo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay nada más perfecto que lo que Cristo hizo. Y lo dejó simplificado y ejemplificado en símbolos de los más sencillos. Pero para que no nos olvidemos nunca de la perfección de la obra de Cristo en favor nuestro. Que si hay algo sobre quien reposa toda la gloria de Dios, es sobre el Cristo y este crucificado. Ya ahora, enaltecido y sentado, y de vuelta a la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, estando con su Padre Celestial. Y a nosotros para traer a la memoria, pero para hacerlo también en obediencia. Examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de esta copa, para no sufrir juicio y condenación por parte de Dios. Es de bendición. Qué hermoso. Si algún día, bueno, ahora creo que lo vamos a estudiar en parte con el Pentateuco, pero es hermoso el libro de Éxodo, los detalles, las formas, y nos hablan todo de Cristo. Cada una de las cosas que se hicieron hablan de Cristo. Todo, todo el tabernáculo, todo el tabernáculo habla de Cristo, en cada una de sus cosas. Y ahora nosotros lo tenemos ya consumado, resucitado, sentado a la diestra del Padre, y ahora esperando para venir a buscar a su iglesia, que también debe ser hecha conforme a la imagen de aquel que la crió. Cuánta responsabilidad, cuánta abundancia de ejemplo para nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos, aunque sea un poquito, comprender esto y esta palabra, ciertamente el obedecer. Hay veces, hay cosas que no nos gustan o que no las entendemos del todo o que nosotros la haríamos distinto, pero había que obedecer. No podían inventar fuera de lo que Dios le daba para que inventasen. Y lo que Dios le daba era perfecto. Lo que ellos podían inventar era solamente de corazón de hombre y con toda seguridad iba a ser rechazado de Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. Obedecer y prestar atención. Dos cosas importantísimas que forman el carácter de un verdadero y genuino Hijo de Dios, y más aún si quiere ser siervo de Jesucristo. Obedecer a la palabra, a los siervos, obedecer y prestar atención para hacer conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios y conforme a lo que el Espíritu guía a través de la iglesia. Más claro, echémosle un poquito de agua, pero Dios nos debe dar claridad en el espiritual entendimiento. Y ahora vamos a participar de estos elementos conforme Cristo lo estableció. Y es notable, pensaba, porque así como a Moisés le fue mostrada esa imagen allí en el monte, a los discípulos les fue puesto esto: pan y vino. Cada vez que coméis, esto es mi cuerpo. Cada vez que tomáis esto, este es el nuevo pacto en mi sangre. Perpetuo, para siempre. No hay otra cosa. No hay otra. Nada podemos inventar, nada podemos hacer fuera de esto. Traer a la memoria y que esto sea para santificación, bendición, limpieza, consagración de cada uno de nosotros. Y así como Dios llenó la gloria
de aquel tabernáculo hecho en el desierto, también nos ha de llenar de bendición, porque ya está en nuestros corazones, pero nos ha de llenar de grande bendición cuando hacemos conforme a lo que Dios mandó. Si tan solo esto pudiera ser una característica en nuestra vida, ¿cuántas cosas serían distintas, no? Si se pudiera decir que hizo conforme a lo que Dios mandó. Hizo conforme a lo que Dios mandó. Esto es para uno y para los que lo rodean. Sería de total bendición. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.